Hola, mi nombre es Gregorio Rosa Palacios y soy profesor de Física en la Universidad Rey Juan Carlos. Con esta píldora comenzamos el bloque de dinámica, introduciendo la dinámica de partículas. Este tema está articulado en 3 vídeos. En este primero trataremos la fuerza como interacción y haremos una introducción al concepto de fuerzas y algunos de sus aspectos más relevantes. El segundo vídeo se dedica a las leyes de Newton. En el tercero trataremos un tipo particular de fuerzas, las fuerzas de contacto, y haremos un repaso de la dinámica de cuerpos ligados mediante 4 de ellas: fuerzas normales, tensión, rozamiento y fuerzas elásticas. La física clásica define la fuerza como aquella causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Esta definición resulta insuficiente en algunos casos, especialmente en aquellos en los que, a pesar de existir fuerzas, no se producen movimientos. Tal vez una definición más completa sería: la fuerza es una medida de la interacción entre 2 cuerpos o 2 partículas. La unidad del Sistema Internacional para las Fuerzas es el newton. Así, un newton se puede definir como aquella fuerza neta necesaria para conseguir que una masa de 1 kilogramo adquiera una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Debemos recordar que la fuerza es una magnitud vectorial. Por ello será necesario proporcionar no solo el módulo, sino también una dirección, sentido y punto de aplicación. Este último caso, el punto de aplicación, en muchas ocasiones lo despreciamos, pero será especialmente importante en algunos casos, sobre todo en lo relativo a cálculo de momentos, como veremos en píldoras posteriores. Cuando operamos con fuerzas, será necesario siempre utilizar el cálculo vectorial. Por ello debemos ser muy cuidadosos con la notación adecuada. Veamos ahora uno de los ejercicios que hemos introducido en la autoevaluación, el de la descomposición de un vector en 2 componentes perpendiculares. Este es un proceso básico que debemos dominar para poder operar. Sea una fuerza de 50 newtons que forma un ángulo de 60 grados con el eje X. Al proyectarlo sobre este eje X, obtendremos su componente horizontal, igual para obtener la componente vertical. De esta forma, el vector F, el vector fuerza, se puede expresar como una suma de sus componentes. La componente X será además el producto del módulo del vector por el coseno del ángulo, cateto contiguo, y la componente Y por el seno, cateto opuesto. Si particularizamos para este caso concreto, obtendremos la descomposición del vector inicial. En este segundo ejercicio vamos a descomponer una fuerza en 2 direcciones que no sean perpendiculares a ellas. Para ello utilizaremos lo expuesto en la diapositiva anterior, sea, en este caso, una fuerza de 100 newtons sobre el eje X. Esta fuerza se expresará como una suma vectorial de otras 2, F1 y F2. El siguiente paso será descomponer cada una de estas 2 fuerzas en sus componentes cartesianas. Lo hacemos siguiendo las indicaciones del ejercicio 1. Con el segundo vector operamos igual. Nos fijamos en este caso que la componente vertical ahora es negativa. El siguiente paso será sumar vectorialmente F1 y F2, y la suma deberá ser igual al vector original. Esta igualdad exige su cumplimiento en las 2 componentes, por lo que tendremos 2 ecuaciones, una en el eje X y otra en el eje Y. Como el vector original estaba en el eje X, la primera componente de la suma, la horizontal, debe ser igual a 100, y la segunda igualdad, la del eje Y, la vertical, debe ser igual a 0. A partir de aquí tan solo nos resta resolver este sistema de 2 ecuaciones para obtener los valores de los módulos de F1 y F2. Por último, me gustaría indicar que existen en la red numerosos recursos para trabajar estos conceptos. Este que estamos viendo ahora es tan solo un ejemplo en el que se puede utilizar un applet para practicar ejercicios de descomposición de fuerzas. Animo al alumno a que busque sus propios recursos.